presencia. Al hacer un comentario en mis pláticas a diario, tú debes estar fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas en mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Buenas noches, amados amigos y hermanos. Bienvenidos nuevamente a su programa Salgamos de Dudas. La Iglesia de Cristo, como cada jueves, tiene la bendición de poder compartir con todos ustedes este espacio donde nosotros compartimos la palabra de Dios, ese mensaje maravilloso, hermoso, que nos llena de fortaleza, nos llena de sabiduría y le da esa esperanza y ese anhelo que nuestra vida necesita tener. Complementa ese propósito que Dios ha determinado para nuestras vidas. Le damos la más cordial bienvenida. Siempre hacemos alusión a las actividades que tenemos en la congregación porque el mayor anhelo de este espacio es que nosotros podamos compartir con ustedes no solamente a través del medio, sino a través de una visita a sus hogares o a través de una visita de ustedes en la congregación. Ese es el mayor anhelo que nosotros tenemos y es la razón por la cual hacemos el espacio. Predicarles el evangelio, que es el poder de Dios para salvación, pero poder que la palabra pueda llegar a sus corazones, que sea el Espíritu Santo el que los siga convenciendo a ustedes, que los siga guiando, que los siga llenando con su inteligencia y con su sabiduría y que siga aclarando el corazón de su mente para que a través de la palabra podamos tener esa relación que Dios quiere tener con todos nosotros. Mi nombre es Germán Chirinos, el teléfono que siempre tenemos para trabajar en esta noche es el 0414-642-7535, 0414-642-7535. Nosotros somos un equipo de trabajo de la Iglesia de Cristo aquí en Punto Fijo, que está ubicada en el sector Menca de Leoni, diagonal al estacionamiento de los edificios de Cantarrana. Ahí está el local de la congregación. Tenemos actividades durante toda la semana, más sabemos que este mes, como es un poco complicado por el asunto de los viajes, el ajetreo del diario vivir por las cuestiones de este mes, durante esta semana que comienza próximamente, no tenemos actividades durante la semana, solamente el día miércoles y el día domingo, que eso es infaltable. O sea, el domingo 25 de diciembre, al igual que el domingo 1 de enero, tenemos servicio a las 10 de la mañana. Esos servicios se van a dar todos los domingos hasta que Cristo venga. Inclusive, si nosotros partimos, igual las personas o los hermanos que van a estar allí van a estar dando ese servicio, porque es un servicio para Dios como está dispuesto en su palabra, que cada primer día de la semana hagamos memoria de Él, estemos juntos en comunión, las horas celebremos orando juntos como familia y celebrando la cena del Señor. La Iglesia de Cristo, como les dije anteriormente, tiene el agrado siempre de tener sus puertas abiertas para todos ustedes. Las puertas de nuestros corazones están abiertas, siempre muy agradecidos a Dios primeramente y a todos ustedes por sus comentarios, por sus oraciones, por su apoyo, por el amor, por ese compromiso que tienen jueves tras jueves y los otros días de la semana, acompañándonos a través de este espacio y comunicándose con nosotros acerca de cualquier duda que tengan acerca del programa. Nosotros de verdad que no queremos o no buscamos crear un conflicto, sino que a través de la palabra usted pueda comprender exactamente qué es lo que Dios desea para nuestras vidas. Porque es a través de la palabra, no solamente de la exposición de estos hombres, no, es a través de la palabra que pueden tener fe, a través de la palabra podemos conocer a Dios, no de Dios, sino conocer a Dios, tener una relación con Él y ver qué es lo que de verdad Él quiere para nuestra vida. O sea, qué propósito es que hay en la palabra, qué esperanza encontramos en la palabra, qué fortaleza encontramos en la palabra, cómo nos guía la palabra para poder efectuar nuestro diario vivir. Eso es lo que hacemos a través de este medio, poder compartir con todos ustedes la palabra de Dios, tal cual como ella la dice, porque ella misma se discierne, ella misma se interpreta, ella no necesita de discernimiento o de interpretaciones a título personal, porque ese no fue el objetivo con el cual Dios inspiró a esos hombres para escribir esas palabras. En esta noche tenemos una gran bendición, me siento muy complacido, muy alegre, porque parte del equipo, en parte del equipo está Gabriel Chirinos, ya se va a presentar,
el equipo de aquí del programa se estaba preguntando, tenía esa incógnita, ¿quién es Gabriel Chirinos? ¿Quién es Gabriel Chirinos? Y cuando lo vieron se sorprendieron, y tal vez para muchos de ustedes también va a ser sorpresa, ya él se va a presentar. Pero queremos acotarle, dejarles plasmado que por favor tengan lápiz y papel a la mano, que tengan esa arma hermosa y maravillosa que es la palabra de Dios, que también la tengan a la mano, y que cada versículo que podamos desarrollar en esta noche pueda usted anotarlo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué anotamos los versículos? Porque no queremos que se conformen solamente con la expresión o con la interacción que puedan tener estos hombres con ustedes, sino que ustedes mismos puedan ir a la palabra de Dios y de esa manera ustedes puedan ahondar en la sabiduría que encontramos en la palabra de Dios, en ese mensaje maravilloso que puede cambiar nuestras vidas. Por eso es que le pedimos que tomen lápiz y papel y lo tengan a la mano. Queríamos acotarle también, sabemos que muchos de ustedes han estado preguntándose por qué no ha estado el hermano Reni, pero bueno, por situaciones de trabajo, situaciones seculares, de verdad que ha estado bastante complicado, sobre todo en este mes por el tipo de trabajo que él tiene. Pero no se preocupen, que en la bendición de Dios, comenzando el año entrante, vamos a tener esa maravillosa compañía del hermano Reni, que sabemos que es de gran bendición para nosotros, para ustedes, y en el desarrollo de la palabra de Dios también es de gran bendición. Entonces, siempre le pedimos a ustedes que por favor nos acompañen en oración por todas las personas que somos del equipo, el hermano Jackson, el hermano Néstor, el hermano Reni, el hermano Romer, mi persona, y bueno, para el año que viene, y ya hoy el comienzo de Gabriel, para el año que viene también tenemos esa bendición de pensar traer al hermano Osmel y al hermano Juan Chirino, aunque están un poco reácidos y renuentes, pero sabemos que en oración ellos nos van a acompañar y van a estar aquí con nosotros también, y bueno, muchos otros varones que podamos traer para que compongan este programa hermoso y maravilloso que se llama Salgamos de Dudas. Romer. De verdad, muy buenas noches, amada audiencia. Desde aquí Dios les bendiga. Es un honor para nosotros de este grupo, la Iglesia de Cristo, estar aquí en este programa, haciendo este programa llamado Salgamos de Dudas, porque como lo dice Germán, no solamente es lo que se queden ustedes con lo que decimos, sino que escudriñen, busquen, y si hay algo que les he dicho todos los jueves cuando estoy aquí, es que así como nosotros llevamos la palabra, así mismo nosotros en medio de sus inquietudes también necesitamos aprender de ustedes. De verdad que con muchas bendiciones me siento muy alegre de estar aquí, muy gozoso, porque sé que esto es lo que el Señor ha mandado hacer a cada uno de los que ya estamos dentro del reino de Dios, de buscar su justicia y no solamente quedarnos con ella, sino también dársela a otros para que también conozcan lo que el Señor tiene para nuestras vidas, que no es solamente que se quede aquí en este mundo, sino que hay una vida después de esta y es en el Señor Jesús. De verdad que, bueno, ¿qué les puedo decir? Lápiz y papel, anoten, escudriñen. Si nosotros nos equivocamos o algo, nosotros con corazón muy sincero, muy humilde, también podemos interactuar, podemos escuchar su opinión, y si es bíblico, con buena base bíblica, también la aceptamos, porque eso es fortaleza para nosotros. De verdad que, ¿qué más les puedo decir? Que bueno, que aquí está mi hermanito Gabriel para que se presente. Buenas noches, mi nombre es Gabriel Chirinos. Estoy bautizado desde hace 3 meses y hoy, junto a mi papá y al hermano Romer, vengo a darles una porción de la palabra. ¿Ya? ¿Está nervioso? Está nervioso, eso es normal, ¿no? Es primera vez. ¿Qué vamos a trabajar en esta noche? ¿O qué vamos a tratar en esta noche? Gabriel va a comenzar a leer en Mateo capítulo 5, versículo 17. Va a ser la lectura que vamos a seguir desarrollando.
Pero ya habíamos hablado previamente acerca de las bienaventuranzas. Habíamos hablado acerca de cómo en ellas el Señor Jesucristo reafirmaba el hecho de la bendición que nosotros tenemos al estar en Cristo Jesús. Toda esa bendición que tenemos al estar en Cristo Jesús, al punto de que Él nos llevó en un momento determinado en el cual decía a las personas que estaban en ese tiempo escuchándola y a nosotros hoy día, cómo nosotros éramos la sal, cómo nosotros éramos la luz de Cristo Jesús aquí en este mundo, cómo deberíamos dar sabor a Cristo a nuestras vidas, sabor a Cristo a todas las cosas que desarrollamos una vez que nos unimos a Él en la bendición de poder ser cristianos. Ahora, en este momento, vamos a comenzar a desarrollar unas máximas que Él ha determinado, en su palabra. Ya Él les dijo a ellos toda la bendición que era al estar en Cristo Jesús. O sea, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y todas esas bienaventuranzas que ustedes conocen. En el momento en que comenzamos a desarrollarlas, hablábamos de doctrina. Mateo 7, al final, en el versículo 28, habla de que las personas que estaban escuchando el sermón o las clases que daba el Señor Jesús estaban asombrados de su doctrina o de su enseñanza. Y decíamos en ese momento que ¿cuál es la doctrina? Mucha gente se pregunta ¿cuál es la doctrina de la iglesia? ¿Qué doctrina tiene tu iglesia? ¿Usan pantalón? ¿Usan velo? Falda. ¿Tienen instrumentos? ¿No tienen instrumentos? ¿Usan falda? ¿Se dejan el pelo largo las mujeres? Piensan que eso es doctrina y simplemente esas son dogmas que el hombre ha establecido como un modelo de enseñanza. Más el Señor Jesucristo en Mateo 5, 6, 7 no habló de nada de eso y ese es el desarrollo que comenzamos a dar. Y hablamos de unas máximas porque Él, una vez que definió que todas esas personas, toda la bendición que tenían en esa relación con Él, comienza a hablar acerca del estándar que debe tener el hombre en Cristo, o sea, el cristiano, el estándar que debe tener el cristiano. Les estaba aclarando muchas situaciones que el pueblo judío, que era el que en ese tiempo lo estaba escuchando, conocían acerca de lo que dice la ley de Dios, pero Él les estaba aclarando el panorama, llevándolos al punto de pensar la verdadera razón o la verdadera esencia de lo que Dios había determinado en la ley y cómo ellos, por cuestiones de querer analizar más allá de lo que Dios había determinado, se perdieron y estaban haciéndolo no como Dios lo había determinado, sino según su pensar. Entonces, allí vemos que, por ejemplo, vamos a hablar acerca de Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, que son cosas que encontramos en Mateo capítulo 5, son desarrollos textuales de lo que dice la palabra, y vamos a aclarar eso que Él quiso decir allí y cómo aplica eso para nosotros hoy día como cristianos. ¿Cuáles son las máximas que el Señor Jesús quiere que nosotros tengamos en consideración para poder desarrollar en nuestra vida como cristianos? Ok, Gabriel, Mateo 5, 17, ¿qué dice? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que os haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Okay. ¿Sigo leyendo? ¿No? No. ¿Qué crees tú que quiso decir el Señor al decir estas palabras? O sea, él no vino para abrogar. ¿Qué significa abrogar? Aquí dice, en cuanto a la ley, abolir, revocar, invalidar, quitar. Él no vino a invalidar, a quitar, a eliminar la ley. Porque en el 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, o sea que hasta que el nuevo pacto sea cumplido, nada de la ley, de la antigua ley, será cambiado. Okay.
si en los mandamientos, que es la antigua ley de los judíos, si alguien, por muy pequeño que sea el mandamiento, si alguien lo rompe y así enseña a los demás, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que cumpliera los mandamientos y no rompa ninguno, grande será llamado en el reino de los cielos. Ok. Amén. ¿Sí? Dice, el Señor Jesucristo en ese momento estaba estableciendo lo que Él vino a hacer, precisamente. Hasta ese tiempo estaba el antiguo pacto. Inclusive hasta el momento en que Él estaba en la cruz, el antiguo pacto estaba vigente, o lo que llamamos el Antiguo Testamento, el primer pacto que Dios había hecho por medio de Moisés al entregarle la ley al pueblo de Israel. Por esa ley venía el conocimiento del pecado. Esa ley había sido como que una carga sobre el hombre, porque nos llevaba al punto de reafirmar el hecho de esa constante dependencia que tiene el ser humano de Dios y de poder ejercer algún tipo de sacrificio para poder borrar el pecado o los errores que se cometían. Por eso es que en la ley encontramos que habían sacrificios que se hacían diarios, una vez al año, cuando hacían la Pascua, todas esas cosas eran algo que Dios había definido para que su pueblo, el pueblo que Él había rescatado de la esclavitud de Egipto, pudiera tener una relación con Él. Para eso estaba dispuesta la ley. Hasta ese momento se estaba cumpliendo, inclusive hasta el momento en que Jesús está en la cruz, se está cumpliendo la ley. Y Él está diciendo, ¿verdad? Le está diciendo a ellos que hasta que no pase el cielo, como bien decía Gabriel, ni la tierra, no se iba a dejar de cumplir. Y Él estaba hablando de aquello que Él había venido a hacer. Él había venido a cumplir con la ley de Dios como hombre. Y la cumplió perfectamente, aunque la causa por la cual lo llevaron a la cruz, los judíos, ¿verdad? Cuando los entregaron a los romanos, lo que manifestaban era que Él había roto la ley de Dios, o sea, había violado la ley de Dios. Por quebrantar la ley era que lo habían llevado a la cruz. Esa era la razón de ser que ellos alegaron, ¿verdad? Jesús establece el carácter eterno de la ley y sin embargo Pablo dice que Cristo es el fin de la ley. Cuando Él muere en la cruz, ¿verdad? Como estaba escrito para el hombre que muere una vez y después de esto el juicio, dice la palabra, cuando Él muere en la cruz, está muriendo cargando con todos nuestros delitos y pecados, pero Él no es culpable de pecado. Él nos estaba demostrando a nosotros que Dios, lo que se había trazado, según la ley, se podía cumplir a cabalidad. Y Él vino para cumplir todo aquello y cargar sobre sí la ira de Dios. Pero una vez que Él resucita, ya la ley se acaba. Porque por la ley nadie se justifica. Nadie se puede justificar por la ley. En ese momento, en el momento en que Él resucita, se acaba la ley. Ahora todo es por medio de la gracia. Ese es el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Está hablando de eso. Y Él cuando habla que dice que no, o sea, que en ese momento, ¿verdad? Nada de eso que se había dispuesto se iba a cambiar, iba a pasar y así enseñaran a otros. Él se está refiriendo precisamente a eso. Es más, los judíos hablaban mucho de Él, decían que Él quebrantaba la ley. No cumplía con el lavado de las manos que la ley establecía, sanaba a los enfermos en sábado, aunque la ley prohibía hacer sanidades. Fue condenado y crucificado como quebrantador de la ley. Y ellos hablaban de una ley. Muchas veces cuando ellos hablaban de la ley se referían a los 10 mandamientos, a los 5 primeros libros de la Biblia, la ley y los profetas con sentido de toda la escritura del Antiguo Testamento y con el sentido de la ley de los escribas u oral. O sea, esa parte de la ley de los escribas u oral era la contra la que Jesús estaba actuando, porque esa no era la ley que Dios había determinado, sino la ley que ellos como tal habían definido, como que habían comentado de lo que Dios había dicho, y esto cobró tanto valor para ellos que era mucho más importante que lo que Dios decía. Y a esa ley precisamente es la que Él se refiere en algunos momentos determinados, que ellos querían hacer su ley, no querían cumplir la ley de Dios, sino hacer su ley. Por ejemplo, el sábado ha de mantenerse santo y no trabajo, que es un trabajo, decían ellos, que era una carga, o sea, trabajo es llevar una carga. Entonces ellos decían, ¿qué era una carga? Una carga era comida equivalente al peso de un higo seco.
Entonces se pusieron a anotar, bueno, si llevas un higo seco, si llevas más de un higo seco, estás cometiendo pecado porque ese es trabajo. Si yo trabajo de costurero y resulta que se me quedó una aguja prensada en la túnica, ya era culpable de violar el mandamiento de que el sábado era un día para no trabajar. Entonces todas estas acotaciones que no estaban escritas en la ley de Dios porque Dios no había determinado eso, se volvieron para ellos mucho más fuerte, algo que tenía mucho más valor, ¿verdad? Y esto era comunicado de memoria, de escriba a escriba verbalmente. Eso cobró una esencia, wow, recalcada. Y ellos hacían mucho más énfasis en esa ley que lo que Dios había determinado. Pero Él les dice al final, os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué les dice esto? Porque los judíos y los fariseos, ¿verdad? Y los escribas eran los encargados de pasar los documentos, transcribir los manuscritos de la ley en los rollos, y los fariseos de enseñarla, pero la enseñaban de la boca para afuera. Ellos no cumplían con la ley de Dios internamente. Entonces Él le dice a ellos, no se trata de eso, no se trata de que yo enseñe y diga qué es lo que es la ley, yo debo cumplirlo, debo vivir a través de aquello. Y Él le dice, oye, si nuestra justicia no es mayor que la de ellos, o sea, si nosotros nos quedamos nada más con hablar de Dios y no cumplimos con lo que Dios dice, no hacemos nada. Estamos aplicando lo mismo que hacían los fariseos y los escribas, no hacemos nada. Es interesante lo que estás diciendo y en la PDT, Palabra de Dios para Todos, dice, no piensen que he venido para destruir la ley de Moisés. Ahí es más claro, más enfático, porque podemos decir que ley, la ley que Dios le dio a Moisés. Y vemos que en ese momento en que Jesús le habla a los escribas y a los fariseos, Él les enseña que ellos, ¿qué es lo que se había perdido? Se había perdido solamente la esencia de la verdadera ley que Dios le dio a ellos. Ellos hicieron preceptos, estatutos, hicieron muchas cosas, tratar de amoldar todo aquello a su vivencia. Pero ¿qué era lo que hacían? ¿Qué es lo que hacían? Lo que hacían era más bien crearse más carga en cual ya no podían ni ellos mismos cargar con lo que ellos mismos habían hecho. Porque Dios le dio sencillamente 10 mandamientos a que deben cumplir. Y entre los 10 mandamientos es que ellos tenían era que obedecer y amar solamente a Dios primeramente ante todas las cosas. Por eso es que uno de los primeros mandamientos es amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Dice que Dios nos dio las leyes morales y ceremoniales. Dice, para ayudarnos a amarle con todo el corazón. A través de la historia de Israel, el antiguo, sin embargo, a través de la historia de Israel, Dios dio les dio a través de Moisés esas leyes, pero esas leyes siguieron porque Dios utilizó a través de todo el movimiento que Dios fue llevando, utilizó profetas el cual siguieron dando lo que Moisés le había dado al pueblo de Israel, a los judíos. Dios nunca cambió sus leyes, y Dios nunca le dio más nada al pueblo que no pudiera cumplir. Dios les dio unas leyes simples. Lo que pasó fue que ellos, en medio de su confusión, de que, oye, eso como que es muy papita para nosotros, vamos a hacerla más grande, vamos a moldearnos a ella, vamos a que en ella vivamos. Pero no, en ella vivamos, empezaron de las leyes, empezar erróneamente a hacer decretos, preceptos, a hacer estatutos,
porque todo aquello se creó como carga para ellos mismos. O sea, no pudieron no pudieron ni siquiera con ella. O sea, la ley se les volvió una carga totalmente al pueblo de Israel. No pudo con ella, tanto así que a la final lo que hacían era, como dice el man, dogma y domaba al pueblo. O sea, lo que ahorita decimos ciego llevando a ciego. O sea, lo convertían en una carga mayor de la que era. Ellos no pudieron comprender que Dios con su ley lo que quería era poder tener una relación con ellos como pueblo, mostrarles su amor, sino que lo hicieron cargoso. Ellos hicieron lo que Dios había dispuesto, y eso lo vamos a ver en el desarrollo de los otros versículos, lo que Dios había dispuesto como un medio para poder tener una relación con su pueblo y poder estar allí con ellos como pueblo, ellos lo hicieron una carga que era imposible de llevar. Les estoy diciendo, o sea, muchas de las acotaciones que hicimos eran porque ellos comenzaron a pensar. Dios dijo que el día de reposo, el sábado, no se trabajaba, pero Dios no especificó que era trabajo. Entonces ellos pensaron, bueno, trabajo es llevar una carga. Ajá, pero ¿qué es una carga? Entonces empezaron a definir, bueno, una carga es esto, si hace esto, si hace esto, si hace esto otro. Y todo ese comentario de lo que Dios había inicialmente propuesto como su ley, se volvió en realidad de mucho más valor para ellos que lo que Dios había inicialmente hecho. Por eso era que ellos decían, oye, Jesús es culpable porque el día sábado sanó a una persona y eso no está dispuesto en la ley. ¿Pero qué ley? ¿Cuál ley? La comentada por ellos. Pero Jesús le decía, oye, pero lo que Dios ha dispuesto de verdad se cumplirá. Se cumplirá. ¿Y dónde se cumplió? Pablo lo dijo. Cristo es el fin de la ley. En Cristo, Él abolió en la cruz las leyes y las ordenanzas escritas. Él las abolió porque Él las cumplió por completo. Y ahora en Cristo Jesús, en la gracia de Dios, es que nosotros tenemos oportunidad de ese nuevo pacto. Pero ¿cómo aplicamos nosotros todo esto a nuestro contexto actual? Les decía inicialmente, ¿verdad? Que cuando la gente habla de doctrina, habla específicamente de ciertas cosas de uso externo, ¿verdad? Como los pantalones, que si el maquillaje, que X, Y o Z. Y eso se ha vuelto inclusive un punto de traba para poder adorar a Dios como Él ha dispuesto. Buscamos congregaciones donde decimos que la sana doctrina es que usen las mujeres faldas, que no se maquillen, que usen instrumentos, X o cualquiera de esas características que son dogmas de hombre que las hemos vuelto parte de la doctrina. Y que si no es así, no me preocupo si de verdad predican la palabra, si de verdad hablan como dice la palabra, si de verdad enseñan lo que dice la palabra, si están centrados en lo que habla la palabra, sino que me fijo en el entorno. Entonces vemos, como decía Romer, ciegos guiando a ciegos. ¿Por qué? Porque están más centrados en lo que hacen que en la esencia de lo que es, como los fariseos y los escribas. Ellos estaban más centrados en la apariencia y en poner carga sobre los demás que ellos mismos no cumplían para aplicar su justicia, porque no estaban haciéndolo como Dios decía. Y recuerden, todo esto está unido al contexto de lo que venimos trayendo. Jesucristo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero no la justicia nuestra, sino la justicia de Dios, ¿verdad? Pero Él está diciendo, recuerden, Él, en cuanto a la ley, cumplió a cabalidad la ley de Dios y la clavó en la cruz. Él nos demostró a nosotros que sí se puede, pero que tenemos la bendición de al estar en Él por la gracia, poder hacer las cosas, ¿verdad? Presentarnos delante de Dios, tener una relación con Él donde su Espíritu mora en nosotros. ¿Qué más, Gabriel? Jesús y la ira, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti,
deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario. Pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. En los 10 mandamientos había un mandamiento que decía no matarás. Puede ser que yo no haya matado a nadie, pero el simple hecho de decirle necio, maldecir a mi hermano, que no lo dice en esta versión, lo dice en otra, el simple hecho de hacer esto, ya somos culpables del pecado de la ira, ya somos culpables de pecado. ¿A qué se refiere con hermano? Prójimo, familiar, porque en la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la parte que dice, por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, Dios no necesita nuestro dinero. Dios no necesita que le demos el dinero, lo hacemos por amor al Señor. Por eso no podemos, si nosotros tenemos algo contra nuestro hermano, pariente, familiar, etcétera, si nosotros tenemos algo contra él, preferible esperar, reconciliarnos con él antes de dar la ofrenda, porque Dios cuando nosotros damos la ofrenda, Él escanea nuestro corazón y a Él le encanta cuando nosotros damos con alegría, con amor, con felicidad, a que cuando nosotros damos enojados, estamos en problemas con nuestros hermanos, familiares, etcétera. Correcto, ¿verdad? Anteriormente estábamos hablando acerca de la ley, ¿verdad? Y Jesús dijo en Mateo 22:32 que todo eso se resume en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. El versículo 39 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En el mismo Mateo, pero más adelante, habla Jesús de que eso es la esencia de la ley. Y Él nos está diciendo también, en lo que leíamos anteriormente, que no es que la vida del cristiano es fácil, ¿verdad? Porque nosotros como cristianos, a diferencia del pueblo judío, tenemos la bendición de que contamos con el Espíritu de Dios morando dentro del corazón de nuestra mente. Tenemos todas las bendiciones de las que hay en los cielos, la tenemos nosotros dentro de nosotros, ¿verdad? O sea, tenemos un punto más de favor de parte de Dios que los que tenía el pueblo judío. Por eso es que la condición o lo que nosotros tenemos que mostrar por gratitud hacia Dios debe ser mucho mayor que las que los judíos mostraban hacia Dios. O sea, el camino del cristianismo, ¿verdad? Debe ser un camino íntegro. ¿Cómo? Él empieza a hablar de ese camino íntegro. Y lo primero que nos dice, habla de un mandamiento, como decía Gabriel, no matarás. Y la gente le preguntaba, yo le preguntaba en temprano a Gabriel, cuando estábamos hablando acerca de la preparación del programa, yo le decía, ¿tú has matado a alguien? Y él me decía, no, yo no he matado a nadie. Pero cuando le preguntas a la persona, ok, pero tú te has enfadado con tu hermano, has peleado con tu hermano de sangre. Gabriel tiene dos hermanos menores. Y él me decía, sí. Y cuando habla de maldecir, es hablar mal, decir mal de el hermano. Y Jesús decía, en ese momento les estaba aclarando el panorama a lo que ellos pensaban. Ellos pensaban que no matar era inclusive ese punto de ejecutar el acto. Pero Jesús le decía, no se trata de ejecutar el acto. Si tú en el corazón de tu mente ya piensas mal de tu hermano, eres culpable del mandamiento, no matarás. Y la gente se dirá, wow, entonces yo tengo rato siendo culpable. Sí. Pero tenemos que acotar, todo lo que venimos trayendo tiene una relación de ser. Yo le decía a Gabriel temprano, no es que no va a pasar, porque no es que no nos vamos a enfadar con nuestro hermano, pero él dice, el mismo Señor Jesús en la Escritura habla de cómo debe ser nuestro comportamiento. ¿Cómo? Utilizando la misma palabra. La palabra dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, que mientras dependa de mí,
debo estar en paz con todos los hombres, mientras dependa de mí. Y yo le decía a Gabriel algo que siempre le he dicho y a Romer también se lo he dicho. O sea, si yo soy culpable, ¿quién pide perdón? Yo. 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 Y si no Y si es culpable la persona, ¿quién pide perdón? Yo. Yo también. ¿Por qué? Porque no vale la pena estar en ese tira y encoge. no vale la pena estar enojado con alguien. Correcto. En un versículo, Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ahí está. O sea, Colosenses habla de esa parte que son las obras de la carne que nosotros debemos dejar. Este es el estándar del cristiano. O sea, nosotros como cristianos debemos hacer eso por amor a Dios. No es porque es una carga de ley, no, es por amor a Dios, por gracia, por gratitud, el encanto que Él le da a nuestra vida. Y Él le dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Imagínate, cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. Y ustedes estarán diciendo en su casa, náguara, qué difícil es eso de ser cristiano. Sí, no. Porque ya Jesucristo, si leemos lo que ha dicho anteriormente, dice, bienaventurados los mansos, aquellos que dejan que Dios lleve las riendas de su vida, y recibirán la tierra por heredad, podrán caminar en esta tierra como Cristo lo hizo. Nada más y nada menos. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cuando él habla de enojado, ¿verdad? Habla de ira. Cualquiera que se enoje, la palabra es orgisestai en griego, ¿verdad? Está la ira timos, esto es una clase que dio el hermano Néstor hace algún tiempo, ¿verdad? Es llama que prende en la paja seca, es la ira que se inflama rápidamente y que se consume con la misma rapidez. Muchas veces pasa eso, yo le decía, eso pasa mucho en los niños. ¿Por qué? Porque los niños pelean, se ponen bravos porque los otros lo tratan mal, pero a los 5 minutos están juntos, caminando, abrazándose, o sea, es una ira rápida, no es que no se molestan, no es que no pasa. Pero nosotros como adultos pasamos una ira orgue, que es ira de larga vida, es la ira de la persona que arropa su rabia para mantenerla calentita, es la ira que uno cultiva y no deja morir, siempre está molesto. Eso pasa, amados hermanos y amigos, si están casados, eso pasa también. Cuando peleamos con nuestras esposas, no, y se llega la noche y oye, y está en tu pensamiento, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, pero uno está allí pensando qué le voy a decir cuando ella me responda, yo le digo, si me dice esto, le voy a decir esto. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa. Yo no sé si a ustedes les pasa, ¿verdad? Pero a esa es a la ira que se refiere, o sea, que no nos enojemos de esa manera, ¿verdad? Contra nuestro hermano, o sea, que siempre estamos allí maquinando. ¿Por qué? Santiago 1:20 dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y encontramos que muchos dicen, no, una ira santa, como Jesús la tuvo cuando estuvo con los mercaderes del templo. No, señor, olvídese de eso. En la ira del hombre no actúa la justicia de Dios, no obra la justicia de Dios. Pablo dice, que es lo que leyó Gabriel, depongan toda ira, enojo, malicia y blasfemia. Hasta el más elevado pensamiento pagano reconocía la insensatez de la ira. Rome. Es interesante lo que Gabriel creo que se conectó a esta, porque dice en el versículo 22, 5:22 dice, pero ahora yo les digo que todo el que se enoje con otro tendrá que responder ante el tribunal. El que insulte a alguien tendrá que responder ante el consejo. Y el que maldiga a otro tendrá que responder por eso en el fuego del infierno. Vemos que es como dice Germán, o sea, en la ira del hombre, ahí no trabaja Dios. Ahí no hay nada porque la ira del hombre ciega. Llega el momento en que ya después que ha hecho todo el catástrofe, es que puede que entren a reaccionar y decir qué fue lo que hizo o por qué lo hizo. Pero
son pocos los que, son pocas las personas que sostienen ese dominio de que la ira no estalle más allá de su interior. O sea, lo saca a lo exterior y todo lo que esté a su alcance lo agarra, lo arrastra, lo daña, lo destruye. O sea, por naturaleza tenemos ese don. Dice algo así: asesinar es un pecado terrible, pero la cólera es un gran pecado también porque viola el mandato de Dios de amar. La ira, en este caso, se refiere a la amargura creciente en contra de alguien. Es una emoción peligrosa que se debe llevar a la pérdida debe llevar a la pérdida de dominio propio y puede conducir a la violencia. Lo que le está diciendo, o sea, perdemos el dominio propio y lo que tengo interno, que ya no lo soporto más, lo llevo a lo externo. O sea, lo que esté ahí me lo llevo. Lo arrastro, lo destruyo y después que dentro de mí sale esa tempestad, es que vienen como que los arrepentimientos, el tratar de recopilar por qué aquel desastre, cuando tenemos la oportunidad de recopilar, calmarnos 5, 10 minutos, 1 hora, y como dice el hermano, si no fui culpable, pedí perdón. O sea, y ese pedir perdón nos hace reconfortar nuestras almas y sentir una tranquilidad y una paz tan interior que es difícil como que explicarla o sentirla, pero es fácil sentirla cuando de corazón sentimos que, oye, sí, ¿por qué seguir con esto? Voy a pedir perdón. O te sientes mucho en paz cuando aquella persona te llega y en medio de una conversación se controlan, se calman los ánimos. Y como dice la palabra, o sea, te has ganado un hermano, o sea, ya la cosa va en paz. No es fácil. No, no es fácil. ¿Sí? Tenemos que recordar lo que dice anteriormente. Decía, somos sal de este mundo, somos luz, tenemos que darle sabor a las vidas de Cristo. O sea, eso es algo que siempre debe ahondar en el corazón de nuestra mente. ¿Por qué? Jesús lo que está diciendo en esencia, que el no pecar no es solamente no ejecutar el acto, es ni siquiera pensar en pecar. Y cualquiera diría, wow, eso es imposible. No, no es imposible, es posible, es algo que puede darse. Tenemos que confiar en el hecho de que Dios mora en el corazón de nuestra mente. Pero ¿cómo puede darse? Es cuando nosotros identificamos qué es lo que pasa. O sea, ustedes me pueden decir, no, yo no he llamado necio nunca a mi hermano. No le he dicho necio, no es literal. La palabra necio es raka en griego y describe un tono de voz más que otra cosa. O sea, su acento es el desprecio. Es como cuando nosotros despreciamos a los demás. O sea, pensamos que, por ejemplo, yo tengo mejor linaje que tú. Eso pasaba mucho en los fariseos. Linaje puro de los hebreos, como Pablo decía, ¿verdad? En cuanto a la ley fariseo, de la tribu de Benjamín, hebreo puro de casta. Y esa era una manera de él empleaba eso para despreciar a los otros cristianos, a los otros judíos que habían seguido a Jesucristo, por eso los perseguía y los mataba. Ese era su pensar inicialmente. Él estaba diciéndole que ellos eran unos necios, y la palabra necio era llamarles un idiota sin sentido, tonto imbécil, un enredador cabeza hueca. Eso era lo que él estaba diciéndole cuando perseguía a los cristianos. Ustedes están siendo unos tontos persiguiendo a ese Jesucristo que ni siquiera está aquí. El término se usa de uno que desprecia a otro con superioridad arrogante. Eso pasa mucho cuando es por la posición, por el dinero, y hay un desprecio que también viene del conocimiento. O sea, usted no sabe más que yo, y yo tengo más posición que usted, y tengo más poder que usted. Eso pasa mucho, e inclusive dentro de las congregaciones. Jesucristo lo decía en ese tiempo para los judíos porque pasaba. Los que eran
los fariseos, los escribas, los saduceos, los del concilio, el supremo sacerdote, el sumo sacerdote del tiempo, todos ellos despreciaban a aquellos que eran pueblo. Igual pasa hoy día. Uno escucha tantas cosas, hermano, fíjese que las personas, uno le llega a los pastores X y le plantea su situación y no lo atienden, pero usted ve que si llega otro hermano que tiene una posición económica mejor que la mía y viene y salen volando y los atienden a ellos primero, están haciendo privilegio. Nos desprecian a nosotros porque tenemos una condición inferior. Eso se escucha mucho. La palabra fatuo en moros significa tonto, necio moral, el hombre que se hace el tonto. Ensuciar su nombre y reputación, marcarle como una persona de mala vida e inmoral. Así que Jesús dice que el que destruye el nombre y la reputación de su hermano merece el juicio más severo de todos, el juicio del infierno de fuego. Jesús quiere decir que ya que en la antigüedad se condenaba por asesinato y eso siempre será condenable, pero yo os digo que no son las acciones externas las que merecen juicio, los más íntimos pensamientos también están bajo el escrutinio y el juicio de Dios. Decía la bienaventuranza, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, los de un corazón limpio. Y no solamente eso, ahora Él viene a otro punto. Él dice, si eso ha pasado y estás así con tu hermano, que lo despreciaste, que lo aminoraste, que le dijiste que era menos que tú, o que le dijiste que era un tonto, que ese no servía para nada, X, Y, Z, y traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué le estaba recordando a los judíos? Que si una persona hacía algo malo, su acción interrumpía su relación con Dios. Y el sacrificio tenía por finalidad restaurar esa relación. Pero nunca se creyó que el sacrificio pudiera expiar un pecado deliberado. Nunca se creyó eso. Segundo, para que fuera efectivo el sacrificio, tenía que incluir la confesión del pecado y el verdadero arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento incluía el propósito de rectificar cualquier circunstancia que hubiera tenido el pecado. O sea, que no es que, porque yo sé que si te hago algo malo y puedo pedir perdón, y si tú lo haces malo yo puedo pedir perdón igual, y entonces lo tomo a la ligera. No, se trata de un compromiso que yo hago, porque arrepentirse es cambiar la manera de pensar para cambiar la manera de vivir, donde yo trato en la medida de mis posibilidades de hacer lo que a Dios le agrada. No creerme superior, porque yo vine a servir, no a ser servido, como Jesús. Vine a servir, no a ser servido. Y a dar mi vida por la iglesia y la salvación de muchos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué más dice? Y es interesante que dice, en comentarista dice, cualquier ruptura de relación puede afectar nuestra relación con Dios. Si tenemos un problema con un amigo, debemos resolverlo lo antes posible. Somos hipócritas si manifestamos tener buena relación con Dios mientras no tenemos buena relación con otras personas. Nuestra relación con los demás, dice aquí, refleja nuestra relación con Dios. O sea, que si yo estoy mal con mi prójimo, yo estoy mal con Dios. O sea, yo reflejo a Cristo aquí en la tierra. Muchas veces pasa eso, o sea, decimos que estamos bien con Dios, pero no estamos bien con nuestro prójimo. Y es lo que dice Primera de Juan 1:20, dice, si alguno dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, porque si no ama a su hermano, a quien puede ver, mucho menos va a amar a Dios, a quien no puede ver. Ahí está, o sea, ahí la dejo, o sea, más claro no puede ser Juan en sus cartas. Claro, o sea, y ellos tenían esa pretensión, o sea, ver
todas las cosas que estaban pasando, lo que estaban haciéndolo mal, pero querían cumplir con las cosas de Dios. Eso fue lo que pasó específicamente cuando Jesús estuvo en el templo. ¿Qué hacían ellos? Ellos se aprovechaban de los hermanos de ellos, el pueblo judío, que llegaba desde muy lejos a querer hacer su sacrificio, presentar su ofrenda delante de Dios. Y estas personas que estaban allí, los cambistas, los que vendían animales para el sacrificio, que además eran familia del sumo sacerdote y de toda esa gente que llevaba el servicio a Dios, se aprovechaban de ellos, les decían que los animales que traían eran malos, no estaban aptos, y entonces les vendían los animales a un precio excesivo y tomaban el animal que le entregaban y después se lo vendían a otro. Entonces estaban jugando con todo aquello. Pero estas personas que hacían esto también servían en el templo. Y entonces, ¿cuál era la gracia? ¿Cómo presentarme delante de Dios si sé que estas cosas están pasando en mi vida? Si sé que no he servido a mi hermano como se merece Dios de que yo le dé gratitud. ¿Cómo puedo hacer todas esas cosas? ¿De verdad Dios verá con agrado lo que yo estoy haciendo? ¿O es mejor que deje yo de presentarme delante de Él e ir y arreglarme con mi hermano y después venir a presentarme delante de Dios? Que es lo que dice la oración del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Juicio sin misericordia se va a dar para aquel que no practique misericordia. Pero lo interesante es que hay una aventuranza que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y es ponerse en los zapatos del otro. Poder ponerme en los zapatos del otro. Que si voy a tener un altercado con mi hermano, porque esas cosas no se me escapan de las manos, que yo lo pueda tratar para que las cosas puedan darse en paz, sanamente, como entre dos cristianos, como pasa entre los niños. Ellos pueden tener altercados, peleas y todo, pero ¿qué pasa después? ¿Se perdonan? Se perdonan, están juntos, andan para arriba y para abajo, ¿verdad? Y él dice, sigue diciendo, versículo 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. O sea, que nos pongamos de acuerdo mientras estemos en el camino. Mientras estemos vivos. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Arreglemos las cosas a tiempo hasta de que se amontonen y causen aún más problemas en el futuro. Porque si cotidianamente estás haciendo esto y te acostumbras a hacer esto, ¿qué produce el pecado en nosotros? Dureza de corazón. Eso es lo que produce el pecado en nosotros, dureza de corazón. Pensamos que las cosas las estamos haciendo bien y resulta que no. Pensamos que servimos a Dios. Inclusive la palabra nos habla de que si tenemos conflicto con nuestras esposas, nuestras oraciones no van a pasar del techo, porque no van a ser escuchadas. Entonces todas esas cosas son de las que hablan la palabra. Y nos dice que nosotros debemos mantener esa relación que fluya con nuestro hermano. Porque fíjate, la esencia de la ley es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda su ser. Y de allí se deriva que tú puedas amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el cumplimiento de las leyes y los profetas. Todo se resume en eso, Mateo 22, 32. Y después el Señor Jesús está empezando a decirle, oye, estas cosas no se están cumpliendo. ¿Por qué? Porque ustedes piensan que lo están haciendo bien, pero en el corazón de su mente están alejados de lo que Dios ha dispuesto. Entonces recapaciten, háganlo como Dios ha permitido. Y comienza a decir otra cosa. Oíste que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. En el corazón de la mente. Ajá. Entonces podemos decir, ¿usted ha cometido adulterio, hermano? O amigo que nos ve. No, yo nunca he estado con otra mujer. Pero se ha detenido a mirar a otra mujer, a codiciarla, a dejar que su pensamiento lo lleve más allá de donde debe ir, a pensar lo que no debe pensar. ¿Le ha pasado eso? Y entonces le pasa una vez y después le da rienda suelta a su pensamiento y le pasa con otra y con otra y con otra.
Pues resulta que el Señor Jesús nos está diciendo que eso es cometer adulterio. Vuelvo y repito, el deseo de Él no es que nosotros no hagamos el acto externo, o sea, no debemos hacerlo tampoco, pero que ni siquiera lleguemos a pensar en querer hacerlo. Y usted se dirá, wow, eso es imposible. Pero ¿cómo comienza la relación con Dios? La palabra dice, 1 de Pedro 3:21, el bautismo que ahora nos salva, no nos quita las inmundicias de la carne, sino que nosotros aspiramos a tener una buena conciencia delante de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Nosotros podemos tener una buena conciencia delante de Dios. Romanos 8 dice que por el Espíritu Santo podemos hacer morir las obras de la carne que son enemistad contra Dios. Si nosotros nos dejamos guiar por Dios, podemos hacer las cosas como Él quiere. ¿Es una batalla? Es una batalla. ¿Pero podemos triunfar? Claro que sí podemos triunfar. Podemos hacer como Dios quiere, llegar al punto de no, ni siquiera pensar en pecar. Y cualquiera dirá es imposible. Todo es posible si confío en Dios. Puede llegar a ser. Y ese es el trabajo. Él nos está perfeccionando. No es que no vamos a caer. Sí vamos a caer. Pero debemos levantarnos y seguir adelante. Adulterio es lo que está trabajando. ¿Qué dice, Rom? Dice, es muy interesante que dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es interesante que cuando conocemos eso como cristianos, wow, sabemos que es mejor ni pensarlo, es mejor obviarlo, es mejor de verdad sentir en el corazón que eso no es correcto, exacto, eso no deberíamos como cristianos no deberíamos hacerlo porque eso nos aleja de la mirada de Dios, pues o sea, eso no le agrada a Dios. Y porque, como dice, o sea, para la persona del mundo eso es natural, eso es algo normal. Para allá nosotros como cristianos sabemos, conocemos que eso no es normal, eso ya no es nuestra naturaleza, o sea, ya no debemos tener ese sentir, ese pensar, y no es solamente codiciar, sino como lo venimos diciendo anteriormente, es pensar en que podemos matar, es pensar en que me gusta aquello, cómo lo puedo obtener, es pensar de simplemente sentir envidia dentro de mí por lo que pueda tener mi hermano que yo no tengo. El pensamiento es algo que toma mucha más fuerza, sinceramente, que hasta los mismos hechos. Porque dentro de nosotros fue depositado algo que el mismo Señor dijo, dentro de ustedes les daré el Consolador, Él hablará por ustedes al Padre. Y es interesante, porque cómo se nos escapa a nosotros un mal pensamiento sin que Dios no lo sepa. No se nos va a escapar un mal pensamiento sin que Dios no lo sepa. Y muchas veces nosotros se nos olvida, pero ¿cree usted que a Dios se le olvidará que el pensamiento que usted se le ha salido? Bueno, es interesante cómo el Señor va desglosando, ¿verdad? Y cómo Mateo tuvo a bien ponerlo de esa manera. Primero el Señor habla de la ley. ¿Dónde se resume? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Allí se resume, ¿verdad? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Si tú amas a Dios de esa manera, ¿verdad? Puedes amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo interesante es que si el centro de tu vida, porque lo amas con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente a Dios, el centro de tu vida, tu única prioridad es Dios, puedes lograr
las máximas que el Señor Jesús ha establecido. No creerme más que los demás, considerar a los demás superiores que a mí mismo, es lo que habla la palabra, lo que decía Pablo. Saber que yo no vine para servir, para ser servido, sino para servir. ¿Y qué más? El versículo 29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esto no es literal. Esto no se refiere a que nos arranquemos los ojos, las piernas. No, porque en mi caso, yo tengo 2 hermanos menores. Siempre pierdo la paciencia con ellos. Entonces a veces cuando me prestan la computadora y mi hermano quiere jugar conmigo, me enojo con él mucho. Entonces, a esto se refiere. Si el hacer eso nos es ocasión de caer, preferible no volverlo a hacer. O en el caso de las computadoras y cosas así, es mejor dejarlas al lado que pecar y probablemente perder nuestra salvación. ¿Ok? Entonces vemos cómo el Señor Jesús está trabajando en nuestras vidas, ¿sí? Diciéndonos en qué no es que la ley, ¿verdad? Y los mandamientos se resumen en amarás a Dios por encima de todas las cosas. Me lleva, si lo tengo como centro de mi pensamiento, ¿verdad? Siempre va a estar andando en pensamiento. Yo sé que debo servir a los demás, debo trabajar, no me voy a considerar superior a los demás. Y entonces ese escenario en el cual yo ser culpable de no matar, porque me considero que soy superior a mi hermano, o porque me enojo con él, o porque considero que es un tonto, X, Y o Z, esos escenarios no se van a dar. No solamente eso, voy a saber que dentro de mi relación con Dios debo ser íntegro, debo mantenerla sana, debo ser siempre el reflejo de Jesucristo, porque soy sal y luz de este mundo. Y si pasan los escenarios, porque van a pasar, yo debo hacer lo que dice la palabra, ponerme de acuerdo con mi hermano, pedir perdón a tiempo y trabajar en lo que me causa un problema. En lo que acaba de decir Gabriel, aunque nos guste, deberíamos dejarlo de lado si eso nos hace pecar. Yo hablaba con él temprano y poníamos ese ejemplo de la computadora. Y les gusta mucho jugar en la computadora, pero esto causa discordia y pleitos. Él mismo lo ha manifestado, dice que pierda la paciencia. Pero entonces lo más sano que sería dejar de lado el juego, porque eso no hace falta, o sí hace falta. ¿Hace falta estar jugando? Y cualquiera diría, oye, pero es un niño, tiene que desarrollar, jugar, eso es sano, recrea la mente. Pero si produce ese tipo de problemas, aunque nos guste, es mejor dejarlo de lado. Asimismo, un hábito, una conducta, hacer algo que nos guste mucho, hay que dejarlo de lado. No se refiere a lo literal, o sea, no es que, bueno, como yo por los ojos es que veo a las otras mujeres, me voy a sacar los 2 ojos para no verlas más. O como mi esposa me decía al principio, te lo saco yo. No, no se trata de eso, no es literal. Jesús nos está llevando en este tiempo a que nosotros pensemos, porque fíjense, ¿dónde se produce la ira? Aquí. ¿Dónde se produce el sentimiento de superioridad? Aquí. ¿Dónde se produce el adulterio? Aquí, según mi concupiscencia, o sea, mi mal pensamiento, mi mal deseo. Proverbios dice que de todas las cosas guardadas guarda el corazón porque de él mana la vida, o sea, el corazón de mi mente. Pero él me está diciendo inicialmente que yo debo amar al Señor Dios, a Dios, por encima de todas las cosas, con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. O sea que el centro de mi vida debe ser Dios. Y entonces él dice, bueno, ahora viene el remedio quirúrgico. Imagínense, entonces yo estaría aquí sin ojos, sin manos, sin piernas, sin pies, sin nada, todo mochito. Porque es literal. No, no es literal. No es literal. Todo lo que cause o seduzca al pecado debe eliminarse totalmente de la vida. Es lo que él dice. Todo lo que cause o nos seduzca, ¿verdad?, al pecado. Él dice
que nos haga ocasión de caer, la palabra es escandalón. Y es ese palito que se coloca en las trampas, ¿verdad? Para cazar animales, que cuando el animal ala la cuerda y mueve el palito, plum, se cae encima. A eso se refiere. Se refiere a ese palito. O sea, lo que quiere decir es que hay que desarraigar de la vida sin sentimentalismo cualquier cosa que sirva para seducirnos al pecado. Un hábito, una relación, un placer. Si eso nos lleva al pecado, es mejor desarraigarnos. Entonces, dime, Gabriel. Busqué un versículo, es Marcos 9:43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno de fuego que no se pueda apagar. Ok, correcto, ¿verdad? Entonces nos podemos preguntar, ¿cómo podemos vernos libres de esos deseos inmundos y pensamientos contaminantes? O sea, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo, hermano? Si, oye, yo no puedo ver un palo con faldas porque se me va la mirada y empiezo a pensar lo que no debo. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para no tener esos pensamientos? ¿Será que hago como muchos tomaron la determinación en un momento determinado de alejarse del mundo y volverse un ermitaño o un monje de monasterio y centrarse ahí, alejarse de toda la carnalidad y los placeres de la vida y de esa manera castigar su cuerpo y centrarse en oración y ayuno para tener una relación con Dios? No, porque eso le pasa igual como cuando usted no puede dormir y entonces piensa en su mente, tengo ganas de dormir, y se repite, tengo ganas de dormir, tengo ganas de dormir, tengo ganas de dormir. No quiero pensar en tener ganas de dormir, no quiero pensar en tener ganas de dormir, no quiero pensar en tener ganas de dormir. Eso pasa. Esas personas cuando se aíslan de algo por alejarse de la carnalidad del mundo, es lo que más piensan, es cuando su pensamiento más ahonda en eso. Y resulta que esas determinaciones que tomaron ciertas personas en ciertos momentos no los ayuda, sino que más bien es su perdición. No se trata de eso. Entonces, ¿cómo hacemos para tratar con estas cosas? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué podríamos hacer para poder tratar con aquello? Es interesante porque lo primero y principal que debemos hacer es enfocarnos, tener ese enfoque de que ya no somos personas de este mundo, somos cristianos. O sea, al ser cristiano tenemos la mente de Cristo. Si estudiamos la palabra, si vivimos en ella, si de verdad amamos la palabra y le tenemos un temor de reverencia a Dios, sabemos que todas estas cosas las vamos a ir superando poco a poco, porque la persona cree que al llegar a ser cristiano ya es totalmente un santo, llega en él la santidad, llega... No. Santo es. Claro. Tienes que empezar a hacer como una clínica. Ajá. Esa es una clínica que se empieza a hacer. Algo de que el cual tú te vas a desarraigar de ti, porque en el mundo venimos con todo eso. Vamos a estar claros que venimos con todo eso. Venimos de ver y ver y ver, pensar. Nada bueno vemos, nada bueno pensamos. Es como yo le decía a una persona, hoy casualidad le dije, el hombre hace cosas para sí y el momento es bueno. Es como cuando Dios hizo la creación. Cuando Dios hizo la creación, cuando hizo al hombre, dijo, wow, en tal manera esto es bueno. O sea, Dios no tiene gran aprecio. Así somos nosotros. Nosotros vamos a suponer que hacemos una casa. Oye, terminé la casa. En tal manera, oye, este es bueno porque aquí es que voy a vivir. Pero se rompió la tubería, se empezó a comer las paredes, la cerámica empezó a explotarse, se empezó a dañar las ciertas cosas. Y empezamos a sentir eso, o sea, empieza a inquietarnos eso entre nosotros, o sea, empieza como que a minorar eso, oye, ¿por qué yo hice esto? Si esto es lo peor que yo he hecho para mí, esto es un castigo para mí, porque tengo que vivir esclavo a ella, porque tengo que estarla mejorando, tengo que estarle haciendo, así mismo pensará
Dios de nosotros, porque siempre vivimos en el pecado. Ok, entonces podemos preguntarle a una mente más fresca, ¿qué ibas a decir? Iba a decir algo con respecto a lo que dijo Romer. Cuando Dios creó y terminó de crear a los animales, la tierra, Adán y Eva, Él dijo que todo eso era bueno. Pero después de que llegara la serpiente y pecaron, Dios se sintió mal en su corazón porque las generaciones se iban haciendo malas, se iban pecando. Se llegó a enojar tanto que hizo un diluvio para destruir a todas esas personas, excepto a Noé y a su familia, que ellos siempre fueron obedientes. Con el ejemplo de la casa, en la mayoría de las casas es así. Primero es la casa más nueva, con todo nuevo, nada está dañado, pero pasa el tiempo, se va dañando, hasta que llega un punto de que no se parece a la casa que era antes. Igual le pasó a los humanos, igual le pasó a las personas. Antes del primer pecado, ellos eran obedientes a Dios, ellos creían en Dios. Después del primer pecado, siguieron pecando, cometieron actos que no debieron cometer. Correcto, entonces, pero igual queda la pregunta sobre el tapete. Romer decía que a nosotros nos cuesta más porque nosotros nacimos en un mundo donde cuando llegamos a Cristo ya teníamos cierto camino recorrido. Gabriel dijo al principio cuando se presentó, de que él ya estaba en la barriga de la mamá. Cuando él nace, nosotros éramos cristianos y él está desde muy pequeño en la congregación. Y hace poco, apenas 3 meses, que nació de nuevo del agua y del espíritu, pero es una decisión que él había tomado desde hace muchos años porque estaba con la insistencia. Pero como era todavía muy niño, no podía. Es algo que él comprendió y que se le explicó. Pero en el momento en que él nace de nuevo del agua y del espíritu, ¿verdad? No podemos decir que tal vez él no haya cometido ningún error, porque ya él mismo lo ha manifestado, ¿verdad? Que ha tenido esas ocasiones y que ha caído. Pero tal vez, como dice la palabra, si instruimos al niño desde su juventud, desde que es pequeño en los caminos del Señor, para él sea mucho más sencillo aplicar aquello que dice la palabra y en los momentos en los cuales es corregido, ¿verdad? No presenta tanta renuencia como nosotros. ¿Por qué? Porque en el corazón de su mente ha comprendido, ¿verdad?, que su accionar debe ser por medio de lo que Dios dice en su palabra. Entonces esas son cosas que abundan en el corazón de su mente. Y no estamos diciendo que no comete errores, no estamos diciendo de que no está propenso a cualquier cosa de su edad, de los jóvenes que tienen su edad, tanto en el colegio como en la interacción de las personas donde vive, pero tiene ese esquema dentro de su mente que la palabra de Dios es algo de gran valor. Entonces eso es algo que nos lleva a cómo derrotar esos malos pensamientos y esos deseos inmundos. ¿Cómo derrotarlos? Primero es trabajando, en oración y trabajando en la obra, manteniéndonos activos en lo que Dios ha determinado que debemos hacer. 5 propósitos básicos de los que hablamos: adorarlo, que es acercarse a Dios; dejarnos moldear y ser como Cristo; tener esa comunión; servir y ministrar entre la congregación a la que pertenecemos; y evangelizar, que es la misión que nos enviaron. Eso debe ahondar en nuestra vida, o sea, no es algo que es parte de nuestra vida, es la esencia de nuestra vida. Lo que es parte de nuestra vida es lo que vivimos secularmente. Entonces, llenarnos de ese deseo de poder servir a los demás de esa manera. Y segundo, ¿verdad?, como segundo punto, para que lo anoten allí, en el primer punto tenemos a Mateo 20:28, ¿verdad? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Cómo es esto? Dice, el discípulo no es superior a su maestro, dice Lucas 6:40, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Ahí es que hay esperanza. Los alumnos no son superiores a su maestro, dice la Nueva Traducción Viviente, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. ¿Sí? Lucas 6:40, el alumno se volverá como su maestro. ¿Quiénes son los alumnos? Nosotros. ¿Y quién es el maestro? Jesucristo. Si trabajamos en eso, ¿verdad?, en esa acción, en ese servicio, podemos llegar a ser como Él. Llenar la mente de buenos pensamientos. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Si nosotros comprendiéramos
cuánto tiempo deberíamos estar pasando en lo que Dios dice y en ahondar, en aplicar sus principios a nuestra vida, cuán diferentes serían nuestras vidas. ¿Qué ibas a decir, Gabriel? Es Reina Valera del 60, Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será igual que su maestro. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces se puede, sí. Se puede lograr todas las cosas que el Señor Jesús viene diciendo, sí. El hecho de no matarás, o sea, no ponerte bravo con tu hermano, no enojarte, se puede hacer si nosotros trabajamos en eso que produce los detonantes para poder lograrlo. Pedir en oración, como decía Gabriel, como decía Romer, ahondar en lo que dice la palabra, que nos debemos soportar los unos a los otros, que nos debemos amar con un amor entrañable, un amor que sale de aquí, de lo profundo de nuestro ser, ¿verdad? Amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Así no voy a estar pensando en cosas que no debo. Y resulta, cuando hablé del pensamiento del adulterio, no es algo que no esté más allá de lo que naturalmente somos. O sea, por naturaleza, la mujer, el sexo opuesto es atrayente. Pero no es que yo voy a pensar en mi mente cómo sería esta mujer, cómo estaría así asado, qué podríamos hacer, no sé qué, no sé cuándo. Esas cosas que todos nosotros como hombres sabemos que pasan y que nosotros nos dejamos llevar por todas esas cosas que son malas, no son productivas, no son de bienestar para nosotros. Entonces Jesucristo viene y nos viene diciendo, nos pone esos ejemplos, ese estándar, y nos dice que si hay hábitos, si hay cosas que nos llevan y nos seducen y nos ponen ese palito y caemos en la trampita, nosotros tenemos que erradicarla sin sentimentalismo de nuestra vida, porque nos hacen mal. Inclusive aunque nos guste, si nos hace mal, es mejor dejarlas de lado. No podemos hacer esas cosas. Si nos hacen mal, es mejor dejarlas de lado. ¿Por qué? Porque, como decía Gabriel, podemos perder nuestra salvación, nuestra relación con Él. ¿Verdad? ¿En qué queremos ahondar con todas estas cosas? Que tengamos en consideración que así es que debe ser nuestra vida como cristianos. Si nosotros decimos... ¿Ah? Que esa es la doctrina. Claro, si nosotros decimos que amamos a Dios, debemos reflejar a Dios en todas las cosas que hacemos. Debemos reflejar a Dios en todo lo que hacemos, en nuestra relación de pareja, en nuestra relación con nuestro prójimo, porque lo amamos como a nosotros mismos, en el hecho de todo lo que hacemos, en el hecho de cómo servimos a Dios con un corazón íntegro, que busca ser limpio para poder verlo. Todas esas cosas tienen, o sea, guardan una relación. Las bienaventuranzas y el hecho de que Jesús haya dicho que somos sal y luz de este mundo, guardan una relación con todas las máximas, porque así decidimos llamarlo, las máximas que Él está definiendo. Y que vemos que ser cristiano no es fácil, pero con la ayuda de Dios sí se pueden lograr las cosas que Él quiere. Y Él está trabajando precisamente donde está el punto de quiebre del ser humano, y es el corazón de nuestra mente. Es interesante que tengo una anécdota de alguien que en estos días estuvimos conversando y yo le dije, oye, lo mejor de esta vida es buscar de Cristo. O sea, es lo mejor y la única solución que este mundo tiene. Y él me dice, no, hermano, no me venga usted con eso, porque yo he luchado para ver si yo me gustaría, él dice, yo me gustaría, pero yo he luchado con algo que tengo en mí, que es que a mí me gustan mucho las mujeres. Y yo le digo, ok, él tiene 54 años, y yo le digo, ¿te gustan mucho las mujeres? Sí. ¿Y desde cuándo te gustan las mujeres? Desde los 14 años. Ah, muy bien. Yo le digo, saca tu cuenta, mira, 14 años tienes 54, tienes 40 años luchando tú solo contra eso y no has podido, porque hasta ahora has dicho que no has podido. Ahora bien, si tú dejas que Cristo Jesús entre en tu corazón, te lo aseguro que sí vas a poder.
porque vas a tener a alguien a quien respetar y alguien, ¿por qué no hacer aquello sino respetar a tu esposa si es que la tiene? O sea, necesitas a Cristo Jesús en tu vida para poder agradar a Dios. Es simple. Para poder agradar a Dios tenemos que tener a Cristo Jesús en nuestras vidas. De resto de ahí, no. Vamos a estar de error en error, error en error, y siempre vamos a vivir en el error. Sin Cristo Jesús en nuestra vida, de paso que vivimos de error en error, no tenemos justificación de ninguna parte. De ningún modo tenemos justificación porque simplemente estamos haciendo lo que la palabra dice, lo que dice Jesús en su palabra. O sea, si tú me negares en el mundo, yo cuando estés en presencia delante de mi Padre, ahí yo también te voy a negar. Y es lo que hace, lo que anteriormente uno también lo hacía. O sea, Jesús en mi vida, ¿no? ¿Qué Jesús y qué Jesús? Eso no es para mí. ¿Qué estaba haciendo? Estaba negando aquella ayuda que me puede llevar a simplemente a tener una buena relación con Dios. ¿Está bien? No me acuerdo dónde fue que lo escuché, creo que fue en la Biblia, donde dice que puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. Amén. Así es. Así mismo es. Bueno, ¿qué queremos lograr con todo esto, amados hermanos y amigos? Finalmente, Vaya. que nosotros podamos comprender de verdad de qué se trata la doctrina de la Iglesia de Cristo, la que está plasmada en la palabra. De qué fue lo que habló el Señor en el Sermón del Monte. Y si se han dado cuenta, Él habla de ese estándar que Él quiere que nosotros tengamos como cristianos. Cómo debe trabajar el cristiano, qué es lo que debe hacer, dónde debe estar centrado su corazón y cuán claro tiene que estar centrado su corazón si queremos servir a Dios como Él anhela. Esa es su doctrina, esa es su enseñanza. Mandó mensaje por aquí, no sé si es la hermana Denis o es Osmelito. Dice, hermano Germán, saludos a Gabriel, estoy escuchándolo, los felicito, Osmel chiquito. Dice por aquí, hola, buenas noches, para que oren por mi abuela Susana Guillón, Angel Berzárraga y José Manuel dice, Dios les bendiga, excelente enseñanza. Y bueno, gracias por su comentario. A veces cuando pasan este tipo de programas a lo mejor no hay preguntas, pero bueno, en las repeticiones vamos a tener el 0414-642-7535, siempre a la orden, dispuesto para responderles. Sé que las cosas son tan claras que no tienen ninguna pregunta, pero sí queremos decirles y seguirles invitando a que ahonden, sigan leyendo Mateo 5, 6 y 7 en sus casas y cualquier pregunta háganla por la mensajería de texto y nosotros tenemos a bien resolverlo. Mi nombre es Germán Chirino, Iglesia de Cristo, sector Menca de Leoni. Ahí estamos esperándolo. Dios los bendiga. Gabriel, Roma. Despídanse. Buenas noches, de verdad que Dios les bendiga. ¿Qué más les puedo decir? Oye, es una bendición. Saludos a María Tremón, saludos a América Medina. Sé que ha estado esta semana un poquito quebrantadita de salud. Voy a ver cómo hago un tiempito de irte a visitar. No te he escrito porque tengo 2 días buscando tarjeta para mi teléfono y no encuentro. Oye, pero se te ama con todo el corazón, América, María, a todos los hermanos de la congregación, amigos que nos visitan, Blanca, su esposo, ¿cómo es que se llama Joan? El hermano Joan. El hermano Joan, oye, bendiciones a todos ustedes, de verdad que sí, y que el amor de Cristo los bendiga y los arrope esta noche, y todo el tiempo que Cristo tenga. Bueno, buenas noches. Gracias por estar aquí mirándonos. Nosotros estamos aquí para servirles. Si quieren aprender más de la palabra, pueden contactar a mi papá, que es el 0414-642-7535, o también pueden venir a la iglesia y aprender con otros hermanos. Esperamos que nos visiten. Y bueno, quiero agradecerle al Señor porque este año hubo muchos nuevos bautismos. América, Andrea, Mariana, Eva, Osmelito, mi persona, Joan Y muchos otros. y muchos otros.
son tantos que no son como 20. Bueno, muchas gracias por estar viéndonos. Nos vemos el próximo jueves. Creo que yo no voy a venir, no sé, ¿seguro? Nos vemos. Dios lo bendiga. Dios les bendiga. Por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Quiero que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos. Quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. Al hacer un comentario en mis pláticas a diario, tú debes estar fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan